Bien, les daremos un minuto más y empezaremos. Muy bien. Sierra, ¿puedes por favor empezar a compartir la diapositiva? Muy bien. Tendrán que darme un minutito para buscarlas. Muy bien. Me encanta que la gente está participando en el chat. Tenemos a gente de California, de Egipto, claro que de Indiana, de Nueva York, de Ohio, de Kentucky. Hola, Yamia, qué bueno que hayas venido. Tenemos a gente de Nevada. Muy bien. Ahora, mientras esperamos a que Sierra se aliste, si todos quieren poner una palabra sobre cómo se sienten el día de hoy, por favor, pueden hacerlo a través del chat. Bien, estoy viendo si tengo actualizaciones de Zoom. Ven todos veo la presentación, pero todavía no está en modo presentación. No se preocupen. Un segundo. Bien, no me gusta cuando se pone así. ¿Qué tal se ve ahora? Bien, bien. Estamos listos para empezar. Muy bien. Hola a todos. Este es la justicia para los discapacitados de Indiana, creando un camino para un mundo más inclusivo, infraestructuras más inclusivas para los discapacitados. Esta es la primera vez que hacemos un taller virtual en español y en inglés, así que con el espíritu del pueblo, estamos escogiendo un presidente en el 2023, o un precedente, perdón, para el 2023 de hacer talleres virtuales en todo Indiana, porque como todos sabemos, la justicia de discapacidades no reconoce ningún tipo de barreras y ya es hora de que en el centro y en el Midwest ya reconozcamos a las minorías y que empecemos a facilitar estos talleres en inglés y en español, manera bilingüe. Así que estoy muy emocionada por esto el día de hoy. Habiendo dicho esto, Yori, no, perdón, Sierra, ¿puede pasar a la próxima diapositiva? Bien, ahora alistando nuestro espacio virtual, un par de notas sobre la tecnología el día de hoy. Vamos a grabar esto y ustedes tendrán acceso a las grabaciones brevemente después de el seminario en línea. Se van a dar cuenta también que están en silencio automáticamente desde que entraron al taller virtual. Ahora, si llaman desde un teléfono, escucharán mucho mejor, pero por video podrán ver a los presentadores o la mayoría de los presentadores. Los alentamos a hacer preguntas. Para poder hacerlo, tienen que usar la opción del chat que normalmente está en la parte derecha de la pantalla y nos informan a quién le van a hacer la pregunta. En algún momento durante la presentación el día de hoy haré preguntas en voz alta para que todos los escuchen, o haré las preguntas de ustedes que hayan puesto en el chat en voz alta. Así que por favor me informan cuando hayan preguntas. Gracias también por proporcionar el card, que es la transcripción del tiempo real. Y gracias también a nuestro intérprete en español, Jaime, el día de hoy. Sierra tiene la responsabilidad de ser el soporte técnico. Y en términos de acceso al idioma, recuerden también que pueden llamar para las personas. Va en español.
Si ustedes están escuchándome a mí, Jaime, el intérprete, es porque ya han seleccionado el idioma español. Próxima diapositiva, por favor. Y en nuestra página de internet es indianadisabilityjustice.org. Tenemos historias de primera mano, redacción creativa y artes, seminarios en línea, factores de riesgo y protectivos para la gente con discapacidades, evaluaciones de acceso y actualizaciones. Por favor, suscríbanse. Nos fundaron en el 2018. Algunas de las personas que nos fundaron están aquí. Tenemos también en la audiencia a Scam Cantala, que fue uno de nuestros fundadores. Ofrecemos más de 22 talleres virtuales hechos por la gente neurodivergente y discapacitada. Hemos distribuido casi $18,000 a los creadores de contenido neurodivergentes y discapacitados. Si ustedes se suscriben a nuestra revista o periódico, pueden obtener recursos y acceso a estas oportunidades. También ofrecemos evaluaciones accesibles gratis, las guías a la inclusión social para los adultos con discapacidades cognitivas. También hicimos una herramienta de evaluación y los invitamos a unirse a este proceso. Bien, próxima diapositiva, por favor. Muy bien, un poco sobre mí misma. Mi nombre es Jenny Bencomo Suárez. Uso el pronombre ella. Me identifico orgullosamente como una latina neurodivergente, nacida y criada en Kentucky. Estoy entre Lafayette, Indiana e Indianápolis, Indiana. Actualmente me identifico como una persona que tiene ADHD o síndrome de hiperactividad. Tengo 5 años de experiencia en trabajos contra la opresión y he hecho trabajos durante o a través de Indiana, Kentucky. He recaudado fondos, más de $10,000 para estas causas también. Actualmente estoy en el equipo de liderazgo en la Junta de Justicia para los Discapacitados de Indiana. También soy educadora para los jóvenes en Live Smart Youth, que es una organización con sede en Indianápolis, Indiana. Próxima diapositiva, por favor. Le voy a pasar el micrófono a Ricardo ahora. Hola a todos. Mi nombre es Ricardo Shahin. Crecí en en el Líbano. Ahora vine en el 2020 para continuar mi educación en Indiana. Soy candidato a doctor en la ingeniería del transporte en la Universidad de Purdue. Llevo haciendo investigaciones por más de 2 años ahora. Casi todas mis investigaciones han tenido que ver con temas de transporte. He escuchado en el pasado charlas de psicólogos, profesores de psicología y otros proyectos como factores humanos, seguridad para los viajes y otras cosas. Antes de mudarme a los Estados Unidos, también viajé o trabajé como asesor para el sistema de transporte público. Ahora estoy trabajando para completar mi doctorado en Purdue. Y sigo investigando también las dificultades en la movilidad para que podamos tener un impacto positivo en transporte en general. Trato de mantenerme activo. Fui presidente en la universidad y pude ganarme unos premios para la ingeniería de transporte. Ahora, bueno, ante todo quiero darle gracias a Angie por haberme invitado. Ahora voy a empezar a Jody para que se presente.
Yori todavía está trabajando en instantes. Voy entrando yo, soy Peli Ricker y estoy con el equipo para ayudar y hacer un soporte para yo de una vez llegue, una vez ella entre, repetiré desde su punto de vista. Así que si me ven hablando de ahora en adelante, estoy repitiendo más que todo los términos de Yori. Y puedo leer esta descripción mientras esperamos ella que llegue. Ella todavía no está aquí. Entonces voy a compartir un poquito de información sobre ella. Aquí tenemos una dama de pelo corto, anteojos, tiene camisa azul y unos blue jeans, está en una silla eléctrica. Yori es una consultora independiente para la coalición contra la violencia doméstica en Indiana. Ahorita mismo ella sirve como coordinadora. Ella también es una ministra cristiana licenciada y trabaja por la dignidad del ser humano. También le gusta trabajar para prevenir el pasado, tiene parálisis cerebral y tiene dificultades en el lenguaje también, también tiene depresión y ansiedad, tiene también estrés postraumático. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el reconocimiento de las tierras de hoy es importante reconocer que vivimos en un estado. Hoy reconocemos que Indiana está en tierras ancestrales de poblaciones indígenas y le rendimos honores a los Bodawaki, a los Lenape, a los Kiawaki, a los Shawani, que son los indios originales y cuidadores de esta tierra, quienes han servido como protectores de esta tierra por mucho tiempo. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, hoy vamos a estar utilizando ciertas terminologías en esta presentación que es importante siempre hacer pronunciaciones que empiecen con yo. También es un trabajo que vamos a trabajar todo, incluyendo a Ricardo, Yuri y yo. Decimos las cosas como son, así suenen feo. Y también cualquier pregunta que tengan sobre el trabajo de hoy. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Una nota sobre el lenguaje que estamos utilizando el día de hoy. Abogamos por la identidad preferencial para las personas que tienen discapacidades, también personas que tienen ciertas discapacitados o personas discapacitadas para preferir su lenguaje primordial. Por favor, siguiente diapositiva. Para los objetivos de aprendimiento de hoy es aprender lo que es el capacitismo, cuáles son las 5 barreras para el capacitismo, aprender sobre los derechos de los discapacitados versus las injusticias o justicias que hay para los discapacitados. Descubrir el transporte, la infraestructura para las personas con discapacidades o neurodivergencias físicas. Aprender también sobre el acto de discriminación. Bueno, primero vamos a empezar a hablar sobre capacitismo y qué quiere esto decir, hablar sobre la institucionalidad y cómo aplicarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entender las discapacidades y el capacitismo es un trabajo revolucionario y activista en el que estamos involucrados la raza humana, Mia Mingus, pronunciado por Mia Mingus. Es una escritora, educadora
sobre los ajustes para las personas discapacitadas. Ella también se identifica como una persona con sus propias discapacidades que ha tenido que crecer con estas. Entonces, para ponerlo francamente, capacitismo es la discriminación o la opresión de personas con discapacidades y pueden ser personas discriminadas hasta ponerles un poquito de malicia o maliciosas a sus apariencias. Entonces, el significado de capacitismo es un sistema que coloca los valores de las personas y cuerpos en la sociedad sobre su inteligencia y excelencia. Así que esta forma de opresión sistémica lleva a que las personas en la sociedad determinen ciertos valores sobre la apariencia o habilidad de estas personas de hacer las cosas o producir las cosas con a satisfacción o exceder en ellas. Ahora, también no debes pasar por un capacitismo para poder, no tienes que tener una discapacidad para, para experimentar el capacitismo. Hay muchas personas que experimentamos esto, ya sea mental o en nuestros cuerpos. Entonces siempre hay que tener en mente estas personas. No es próxima diapositiva, por favor. Algunos ejemplos diarios de capacitismo institucional puede ser institucional o inintencional. Cuando es intencional, son niños, por favor, que tienen ciertas discapacidades, son segregados en las escuelas. Ahora también el cuidado de personas que tienen autismo, que tienen que utilizar sillas de ruedas. eh, Hay muchas compañías que limitan los recursos para las personas con discapacidades para maximizar sus ganancias a las expensas de las personas con estas discapacidades. Y esto sucede en todas partes y tenemos que pronunciarnos más a manera de información y soporte, así sea a nivel gubernamental. Ahora, inintencional son las acomodaciones que pueden tener estos estudiantes en sus viajes escolares o de visitas escolares. También eh, el acceso a la salud universal, enfocarnos también en los servicios de las compañías que trabajan con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro para estas personas con estas discapacidades. Próximo slide, por favor. Bueno, ¿cómo están conectados el racismo y el capacitismo? Ellos por lo general van en un sistema paralelo y van llevados de la mano de una jerarquía social. Sufren mucho las personas indígenas de color cuando están pasando por uno de estas etapas de discapacidades, se nota más el racismo y la forma en que este estereotipo es más afectado y se nota cómo es de agravante la situación para estas personas. Entonces, no debemos dejar que eso se utilice como una herramienta para el racismo. El concepto de deshabilidad también ha sido utilizado mucho para reafirmar discriminación a otros grupos y poniéndolos en estereotipos raciales. Y esto los psiquiatras dicen que es un peligro para sus pacientes. Por favor, próxima diapositiva. Este solo es una continuación de cómo estamos explorando el capacitismo y el racismo. Injusticia en el medio ambiente,
la polución en el aire que puede contribuir a afectar la salud de estas personas, racismo médico, incluidos los eugenics. Muchas veces también se usa esto para segregar a las personas de color, como hablamos de la brutalidad policial, que es como un tubo para que estos niños pasen a prisión. Un Ya para cuando lleguen adultos, entonces ya tienen récords criminales y esto les perjudica a largo plazo. Lo mismo que el sistema de salud, como un historial de racismo, como racismo estructural que afecta la salud mental y física de estos pacientes. Esto puede llevarnos a menos accesos educativos y de salud para las personas discapacitadas. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, la pobreza y la violencia policíaca, ¿cómo está esto conectado con el capacitismo y el racismo? Un quinto de 16 millones de personas discapacitadas en los Estados Unidos son de raza africana y también hispana. Estas discrepancias se acentúan mucho más cuando hay un racismo de por medio. Las personas latinas, afroamericanas y asiáticas tienen un soporte porcentual mucho menor de los anglosajones. Esto hace que las personas con discapacidades se mantengan en la pobreza y en una vulnerabilidad financiera. Esto es donde han nacido también muchas protestas en contra de la violencia policial y se han creado activismos para evitar la violencia a nivel estatal. Entonces, el capacitismo, el racismo empuja a gran parte de la población de discapacitados a la pobreza. Las personas de color son más propensas a ser arrestadas antes de los 28 años. Muchos de estos asesinatos frecuentes ahora en los Estados Unidos involucran personas discapacitadas. Muchas de estas personas han sido arrestadas y han sufrido el suicidio en prisión debido a las injusticias que están sufriendo. Esto pasó también en mientras un policía de la ciudad de Nueva York, bajo una presión llamada chokehold, eh, limitó y forzadamente hizo lesiones a estas personas. Entonces quiere decir que los policías lo llevan a veces a otros en unas patrullas y les dicen que le dan una vuelta brusca o un paseo brusco en el carro. Esto puede traer muchas fatalidades de la violencia policía. De esto pasan también, hay tiroteos, hay casings, todos estos son aceleradores para la opresión, la ansiedad y trauma psicológica. Durante algunas cosas residenciales o investigaciones residenciales de la policía también abusan. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, discapacidades y transporte. Hay 15 millones de personas que tienen dificultades para obtener servicios de transporte adecuados. Hay 560,000 personas que no salen de la casa como resultado de las dificultades de transporte. Los individuos con discapacidades pueden tener o estar más aislados
y pueden que les falte experimentar varios aspectos de vida. Adicionalmente, hay gente con discapacidades que se determinó que tenían más probabilidad de tener problemas con con un transporte no adecuado. Un 38% de brecha de empleo, más del doble de probabilidades de vivir en la pobreza y rangos más bajos de ser bachilleres o graduarse de secundaria. Próxima diapositiva, por favor. Bien, los números en Indiana, más de 1 millón de personas en Indiana, exactamente como 1.382.302 adultos en Indiana tienen una discapacidad y el 12% tienen discapacidades o tienen alguna discapacidad de movilidad o para subir escaleras. Ahora, 5 barreras para las personas con discapacidades. Hay gente con discapacidades que se enfrentan a diferentes o numerosas barreras en sus vidas cotidianas, que pueden ser resumidas en 5 grupos principales: barreras físicas, comunicativas, tecnológicas, institucionales y de actitud. Próxima diapositiva, por favor. En las barreras físicas serían los obstáculos estructurales hechos por el hombre o en el entorno natural que impidan la movilidad o la bloqueen. Por ejemplo, unas escaleras que le impiden a una persona en una silla de ruedas subir o entrar a un edificio. Próxima diapositiva, por favor. Barreras institucionales. El capacitismo institucional son las leyes, políticas, reglamentos que excluyen a las personas discapacitadas de una integración completa y la participación completa y total. Además, hace falta que se hagan cumplir las políticas, es decir, esto además limita la inclusión de los discapacitados. Ahora, las barreras comunicativas. Estos son cuando las discapacidades sensoriales como de escucha, de la vista, de aprendizaje, no se toman o se consideran cuando se crean los espacios o la infraestructura. Estas barreras se ven afectadas por las personas que usan diferentes maneras de comunicarse, de hablar, de leer y para entender. Ahora, al hablar de esto en nuestro taller virtual, también tenemos que tener en mente que la discapacidad no es monolítica. El capacitismo puede verse de diferentes maneras para los que utilizan sillas de ruedas, para la gente sorda, ciega o la gente que tiene discapacidades mentales. Todos se ven complicadas por la inmigración, la sexualidad, la edad, términos raciales, la ubicación. Próxima diapositiva, las barreras de actitudes, el estigma, el prejuicio, la discriminación contra las personas discapacitadas, asumiendo que su calidad de vida es pobre o que no son saludables. Próxima diapositiva, barreras tecnológicas. Esto habla de la gente con la vista o la escucha afectada que muchas veces no pueden usar ciertos servicios de transporte como o no pueden leer, como cuando se hacen anuncios o se ponen anuncios para los buses y ese tipo de cosas. Hay gente que no podía o no puede obtener pasajes para entrar a los buses porque hay muy pocas personas trabajando. Ahora han muerto 1 millón de personas por el COVID. Hay menos personas que salen, hay menos personas en la fuerza de trabajo. Así que esto dificulta también la movilidad y el transporte. Bien, ahora le paso el micrófono a Ricardo. Gracias, Jenny, por hablar del capacitismo y las 5 barreras para las personas con discapacidades. Ahora pasemos a hablar a la ley para estadounidenses con discapacidades. Probablemente todos han escuchado lo que se conoce en inglés como el ADA, por sus siglas en inglés. Ahora hablaremos de esta ley. El ADA o la ley para estadounidenses con discapacidades es una ley federal de derechos humanos que fue firmada el 26 de julio de 1990 que prohíbe la discriminación basado en una discapacidad. Básicamente, esto amplía la definición de las discapacidades que había sido definida por
La Junta. Ahora hay 5 títulos que prohíbe la discriminación basada en la discapacidad en todos los aspectos del empleo. La segunda prohíbe la discriminación a personas con discapacidades a nivel estatal, local, como sistemas de tránsito públicos, trenes, buses, tienen que tener acceso a las personas para las personas con discapacidades. La número 3 es sobre el proporcionar acomodaciones públicas como para entrar a restaurantes, a establecimientos comerciales, tiendas, supermercados. El cuarto, que tiene que ver con las telecomunicaciones, y el quinto también tiene que ver con temas misceláneos. Ahora, en breve, el ADA tiene la meta de cerrar la brecha para la discriminación con la gente o hacia la gente con discapacidades. Próxima diapositiva, por favor. Ahora, en 1988 se introdujo en el Congreso el ADA por primera vez. Sin embargo, desde una perspectiva legal, realmente el cambio profundo histórico ocurrió en 1973 bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Esto prohibía la discriminación basado en una discapacidad, pero solo para los recipientes de fondos federales. También prohibía la discriminación de sexo, de edad y racial. Ahora, ¿cuál fue la semilla con que todo empezó? A pesar de estas metas importantes, la lucha había seguido en pie por mucho tiempo en los Estados Unidos. Grupos locales y movimientos independientes empezaron a involucrar a miles de personas que empezaron a desafiar a las barreras sociales para estigmatizar la discapacidad, para excluir y segregar directa e indirectamente a las personas con discapacidades y para favorecer a las personas con discapacidades. Esto excluía a las personas de sus comunidades, y cuando los padres de los niños con discapacidades empezaron a luchar contra la exclusión y la segregación de sus hijos, comenzó con el establecimiento de grupos locales para abogar por los derechos de esta gente con discapacidades. También empezó con el establecimiento de un movimiento independiente que disputó la noción de que las personas con discapacidades tendrían que ser internadas o institucionalizadas. Así que en breve el ADA le debe no solo a una sola persona su comienzo o solo a unas personas, sino a miles de personas, a unos cuantos miles de personas, a la gente que ha trabajado durante años organizando y asistiendo a las protestas, haciendo y creando legislaciones, charlando, siendo arrestados, haciendo cualquier cosa por la causa en la que creen. Próxima diapositiva, por favor. Ahora que tenemos la ley, que es grandioso, tenemos la ley, todo va a funcionar y salir bien. No tenemos que organizar más movimientos ni protestas. Podemos realmente que las personas discapacitadas muchas veces son partes, están más integrados a la sociedad o la comunidad. Hay más acomodaciones, hay más rampas, letreros en todos lados. Ahora es porque tenemos una ley que tiene muchos títulos invocando los derechos de los discapacitados. Y hay gente que puede pensar que la lucha ya ha terminado porque ya hay una ley que protege a la gente con discapacidades para asegurar que tengan sus derechos. Sin embargo, ¿qué pasa con con las violaciones de estos derechos? ¿Y realmente suceden? Ahora hablamos del 2022. Próxima diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar brevemente sobre cómo se implementa el, la, la ley ADA. Voy a enfocarme
desde el punto y la perspectiva de el transporte, que es en lo que conozco. El ADA es una ley federal, o la ADA es una ley federal, pero hay ciertas agencias y organizaciones a nivel federal, estatal y local encargadas de esto. Si hablamos de transporte, por ejemplo, ¿cómo nos aseguramos de que la ADA se aplique de manera correcta para asegurar una buena accesibilidad al transporte? Lo que hacemos normalmente es que le imponemos a las agencias estatales establecer los planes de transición y que evalúen la transición de la ADA. Así que las agencias de transporte de Indiana se llama el INDOT. Indiana, el Departamento de Transporte de Indiana, INDOT por sus siglas en inglés. Se usa un mapa que usa este mapa que los aplica en todos los condados. Próxima diapositiva, por favor. Ahora podemos ver a nuestra derecha. Esta es la página principal del plan de transición de la ADA, que habla de cómo INDOT implementa la accesibilidad o los requisitos de accesibilidad estatales y federales dentro de sus políticas y programas. Ahora entonces viene el gobierno federal, dice, necesitan algo, bueno, nosotros podemos contribuir, lo mismo que ustedes van a contribuir para igualar su contribución. Por ejemplo, si van a construir una rampa o instalaciones públicas y tienen $10,000, entonces Indoor puede ofrecer el doble de esta cantidad o puede igualar la cantidad para asegurar que estas instalaciones que se vayan a construir cumplan con los requisitos de la ADA. Ahora, a mí entonces ayuda a cómo aplicar, explica todo. Esto está disponible en la página de internet de Indot, que tiene 73 páginas. Ahora, habiendo hablado un poco de esto, voy a dar ciertos ejemplos de la implementación y de lo que vemos en nuestras vidas cotidianas. Gracias. Como la implementación para la implementación de la ADA. Ahora creo que todos hemos visto las rampas en las aceras, que son un requisito en los lugares públicos. Están ahí para ayudar o prevenir situaciones como que la gente se caiga de las sillas de ruedas o que se caigan cuando están o estén usando un bastón o un caminador. Ahora es un requisito de la ADA ponerlas en cualquier ruta pública accesible cuando haya una altura de más de media pulgada. Normalmente estas advertencias o rampas tienen alguna advertencia táctil, como lo mandan las agencias federales. Estas advertencias normalmente vienen en muchos colores, pero normalmente en colores brillosos como amarillo, rojo, rosado. Próxima diapositiva, por favor. Sin embargo, como todo en la vida, estas rampas en las aceras necesitan mantenimiento, así que vemos aquí en estas fotos algunas de las rampas que ahora ya están usadas y ya vemos que las advertencias virtuales no son tan visuales como antes o que no tienen ninguna advertencia táctil. Esto es en Lafayette, tomé estas fotos donde yo vivo. Vemos de un lado que está rota o vieja y por otro lado vemos Diría que que para mí es es difícil. un poquito más difícil. Persona, de pronto no lo notarían, pero una persona en una silla de ruedas, en un bastón, en un caminador, eh, sería muy inconveniente para ellos pasar por donde está esto todo rajado. Y más adelante les puedo mostrar otros ejemplos en las siguientes imágenes. Por favor, siguiente diapositiva. Ejemplos de acciones de ADA en nuestras carreteras o en las intersecciones de nuestras vidas. Estas
viviendas que se usan para atravesar o del centro de refugio, como les quieran llamar. Estas están puestas por lo generalmente en las intersecciones, en las esquinas para prevenir el, el cruce de vehículos. Pueden hacer que los vehículos vinientes reduzcan su velocidad. De esta manera lo hacemos más convenientes para las personas con discapacidades que tienen que atravesar las calles y les toma más tiempo. No les hace esto que sea una aventura miedosa. Siguiente diapositiva, por favor. La que venía antes. Gracias. También hay abrigos o shelters, cobijos para los buses, donde podemos esperar con más comodidad. Ya sabemos lo inconveniente que puede ser esperar. Ah, sí, ¿me pueden oír? Sí, te habías congelado por un momento, pero ya creo que podemos seguir. Lo siento. Bueno, lo que decía, esperar el bus puede ser algo eh, trabajito ya. Ahora más si la persona tiene una discapacidad. Ahora más si tiene que llegar y esperar en ese bus. Eso sería algo que cansa por sí solo. Tener que esperar, especialmente si el clima no es favorable. Entonces, estos cobertores o estos abrigos para los buses pueden ser algo beneficiosos. Entonces, si alguien reside en un lugar donde no hay mucho tráfico o volumen para el bus o demanda para el transporte público, de pronto no encuentren estas eh, conveniencias. También algunos buses que marcan dónde hacen las paradas de buses. Esto es crucial para las personas con discapacitados porque los ayuda a ellos a identificar, les hace más fácil identificar los lugares donde ellos tienen acceso, porque algunas veces para ellos 2 escalones puede ser bastante trabajo. Próxima diapositiva, por favor. Nosotros andamos y nos donde hay señales para los peatones, estos el acceso a esto ha revolucionado para las personas con discapacidades, ya sean cognitivas o visuales. Esto hace que los americanos con discapacidades puedan pasar con mucha más seguridad. Hay más de 1,5 millones de personas en Norteamérica que son legalmente ciegas y esto es un gran acceso para ellos. Las personas ciegas o con problemas de visión solo tienen que activar el botón antes de atravesar. Próxima diapositiva, por favor. Ahora vamos a la parte o los elementos más cruciales, que son las aceras, porque sin aceras no podemos caminar a ninguna parte. Entonces hay ciertas eh, especificaciones que ha pedido ADA para las aceras, eh, para evitar desafíos y peligros a los ciegos o personas en silla de rueda o personas en muletas con limitado acceso. Entonces, las aceras eh, deben cumplir ahora con los estándares de ADA, tienen un ancho mínimo y debe ser resistente a los resbaladuras. La inclinación debe ser de menos 1,20 y no debe tener ningunas rajaduras en el severo. Porque, repito, una persona que vaya caminando con un caminador o con una sillita de rueda o un bastón, estas fisuras en la acera
pueden ser un desafío. Próxima diapositiva y le muestro algunos ejemplos, por favor. Estas son consideradas como un peligro para caerse o tropezarse, o sea, aceras de concreto o gravilla donde están rotas. Estos son ejemplos de donde yo vivo y estos son unas liabilidades enormes. Y esto, si no se trabajan a tiempo, con cada invierno se van poniendo peor y peor. Entonces, por eso digo que es un inconveniente enorme para una persona con silla de ruedas o bastón caminar por una de estas aceras, especialmente si el clima está mal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿de dónde nacen estos problemas? Bueno, podemos renegar y mirar la selección de los proyectos, pero esto es una realidad. Entonces hay proyectos que por lo general se dirigen a unas áreas específicas y es donde ya tenemos que buscar una evaluación personalizada del plan, enforzar las ventajas que nos ofrece ADA y mantener acceso a las personas discapacitadas, un buen acceso a estos lugares, a estas aceras. Y siempre estar pendiente de que esto estén todavía en buen estado para su uso. Es muy importante también hablar sobre las reuniones públicas que podemos abogar por esto, porque lo que pasa es que muchas oficinas gubernamentales no están pendientes de hacer una evaluación interna para ver qué cambios son necesarios para cumplir con los requisitos de HADAS. Entonces, tenemos la esperanza que Indo tenga un plan de transición. Ellos tienen un buen inventario, tienen un plan de evaluación para ellos mismos. Hecho algún modelo en Python mostrando la distribución de los proyectos para tener en cuenta también las ventajas que nos brindadas. También nos muestran que esto está distribuido en diferentes condados, pero hay mucho más trabajo por hacer para lograr más inclusividad de la manera como ellos escogen sus proyectos o cómo nos tienen en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, reuniones públicas. El plan de transición de ADA tiene como una página de, parece por encima que cubrieron todas las bases y hacer que las personas puedan ser parte de estas audiencias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues en uno de los planes estamos hablando sobre cómo dirigirnos con respecto al COVID-19. Entonces hay que usar el uso de reuniones públicas virtuales incrementó debido a esta pandemia. INDOT continúa a reconocer que no todos los residentes también tienen acceso al Internet. Entonces se planea que las librerías puedan ser un punto de encuentro o también de recursos para estas personas. Entonces ahora ha habido una transición también de muchas de estas reuniones públicas se han hecho virtuales. Sin embargo, se necesitan mucho más consideraciones, especialmente cuando estamos haciendo estos cambios, especialmente de unas reuniones públicas a la transición a las virtuales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay muchos artículos en el Internet hablando
sobre las consideraciones que se necesitan, especialmente hablando de estos formatos ya en línea, especialmente para reuniones públicas. Y se han ido haciendo estas reuniones de una gran importancia. Entonces, muy por encima, esto parece ser un poquito más inclusivo, pero todavía seguimos teniendo bastante trabajo por hacer. El primer paso en estas audiencias públicas es asegurarnos de que las personas sepan cómo llegar y cómo informarse, tener acceso a la información. Así que en estos links aquí abajo habla cómo las personas llegan a estas reuniones, son un poco más blancas, más ricas, por así decirlo. Muchas familias en la otra mano ya están más familiarizados con eso. Eh, Ahora tenemos más acceso a estas reuniones, tenemos mejores acomodaciones para los servicios o los animales de apoyo a las personas discapacitadas, personas con problemas de visión. También tenemos intérpretes de American Sign Language, pero estas reuniones antes eran públicas, ahora que han pasado a ser en línea, muchos gobiernos se le olvida traducir estas mismas ideas para las personas de su audiencia digital. Entonces, esto puede hacer que algunas personas tengan dificultades para participar o por lo menos entrar inicialmente a la reunión. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en resumen, viendo ADA, creo que ha sido una meta muy importante que se ha cumplido. Sin embargo, muchos americanos con discapacidades dicen que aunque la ADA le ha garantizado ciertos derechos, también todavía faltan algunos cambios al margen de la sociedad. Estas personas pueden tener menos chance de graduarse de un bachillerato y mucho menos chances o oportunidades de pasar a una educación universitaria. Como Jenny también habló en la parte del capacitismo, también tenemos que tener a estas personas mucha inclusión en lo que son las partes de acomodaciones públicas. Tenemos que trabajar en contra de la discriminación, la falta de empleos u oportunidades de empleo para las personas con discapacidades. Sin embargo, pero si no ofrecemos opciones de transporte para trabajo, todavía vamos a tener a estas personas en desventaja. Y ese es un punto bastante que yo quería recalcar. Ahora, la ADA, eh, estamos trabajando en cómo mantener las lo que ADA nos va brindando. Ya son cosas o dependencias que haya al lugar, pero de verdad que falta mucho esfuerzo más para poder seguir abogando por nuestras causas. Debemos poner esto más al día para que podamos cumplir con el ADA. Entonces, bueno, también hay este documento que a mí me gusta en el internet que se llama La cadena de los sueños. Y aquí te encuentran recomendaciones, aquí vas a poder encontrar eh, un poquito más de información sobre lo que ADA está tratando de hacer con diferentes puntos. Bueno, ahora se lo paso de nuevo a Jody. Jody, su turno. Jody, sigue en silencio.
Hola a todos. Mi amiga Hailey me va a ayudar a comunicarme. Mi nombre es Jody Michelle. Me gustaría hablar sobre lo que sucede cuando uno tiene problemas o limitaciones con el transporte. Hailey va a leer las diapositivas y yo añadiré los transportes, problemas de transporte en la vida de Jody, dependiente del transporte público y para para tránsito. No puedo conducir por mi visión o mi vista. Muchas personas con discapacidades no pueden conducir. En mi caso, yo tengo parálisis cerebral y problemas con la vista, así que no puedo conducir porque tengo muchas discapacidades. No puedo costear una van accesible para que otros puedan conducirla. Las van y automóviles accesibles son mucho más caros que los carros y las vanes normales o típicas. Hay, hay algunos programas que le ayudan a la gente con discapacidades a poder costear. Sin embargo, son muy pocas y son procesos muy largos. Y hay muchas barreras las cuales hay que sobrepasar. No poder transferirse o entrar, salir a los vehículos. Yo antes podía hacer esto, pero ahora no. Para la gente que depende de unas sillas de ruedas, para la gente que depende de sus sillas de ruedas, que no pueden hacer las transferencias, lo siento, Jody, repite nuevamente, perdón.
Esto quiere decir que tenemos más restricciones que otras personas con otro tipo de discapacidades, porque la familia, familiares o amigos no pueden llevarlos de un lado a otro. Ah, no, las personas con otro tipo de discapacidades pueden hacer eso, pero nosotros no. Así es. Próxima. Las aceras no son lo suficientemente accesibles, lo cual limita hacia dónde puedo ir o cómo puedo viajar en mi silla de ruedas. Yo no tengo acceso a una van accesible y no puedo hacer transferencia a un carro. Entonces puede que uno piense, ah, no, yo puedo manejar mi silla de ruedas por toda la ciudad. Y eso sería grandioso. Sin embargo, las aceras apestan y no puedo hacer eso tampoco. Próxima. Los taxis, los Ubers en mi ciudad no son accesibles para las sillas de ruedas. Hay un taxi accesible, pero tiene ciertas restricciones. Así que eso no es una opción, esa no es una opción para mí. Próxima. ¿Qué quiere decir ser dependiente del transporte público y el paratránsito? Por todas las razones por las cuales hablé, yo dependo del transporte público y el paratránsito. Y esto es lo que esto significa en mi vida. Debo planear viajes el día antes. Tengo que planear mi vida el día anterior. Así que, por ejemplo, si Hailey me llama y me dice, hey, Yori, ¿quieres ir a ver una película? Yo no podría hacer eso. Como pastora, este es un gran problema para mí, porque si tengo a alguien que esté en el hospital y se están muriendo en ese momento, esta persona,
Yo tendría que pedirle a uno de los otros ministros o pastores, perdón, visitarlos. En vez de que yo los visite a ellos. Yo no podré estar ahí para ellos en sus últimos momentos de vida. Eso quiere decir que solo puedo visitar a la gente del hospital si me notifican con anticipación. Hay que esperar bastante. A veces tengo citas en el doctor y me toma 4 horas. Una hora para la cita y las otras 3 horas esperando por el transporte. Para que me lleven y me dejen. En mi ciudad toman como 50 minutos para cruzar la ciudad. Así que esto les da una idea de cuánto tiempo toma para usar el transporte público y el paratránsito. Eso quiere decir que tengo menos tiempo para mi vida y para el trabajo. Próxima. Toma demasiado tiempo solo ir a un par de lugares al día. Así que solo para repetir, si me toma de 3 a 4 horas solo para ir a una cita, no puedo hacer mucho más durante el día. Próxima. La última hora en que pasa el transporte público es a las 6:45 antes de la pandemia, era a las 9:15. Esto limita mi vida. Yo disfruto ser una
gárgola o que me gusta la noche. Y terminar a las 9:15 no es muy tarde. Pero ahora que es a las 6:45 es muy frustrante aún más, porque ahora me estoy perdiendo reuniones comunitarias, me estoy perdiendo el salir a cenar con amigos. Y me estoy perdiendo otras cosas porque es tan temprano. Se siente como si tuviéramos un toque de queda y la gente ni siquiera se da cuenta de lo importante que es esto. Y nos queda 2 más, que no podemos viajar fuera de la ciudad. Esto limita mi oportunidad. Yo soy una asesora independiente y esto limita mis oportunidades de trabajo. Mi familia vive fuera de la ciudad y yo no puedo visitarlos. Y esto es muy difícil porque extraño a mi familia y están solo a 1 hora. Y si me conocen, yo soy hija de mami y mi mamá ya no puede conducir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es nos reunimos por Zoom y eso es grandioso, pero no es lo mismo. Me hace vulnerable a la violencia, no puedo escapar cuando estoy en peligro. Voy a ser honesta con ustedes. Mi ex esposo tiene una discapacidad mental y cuando él tiene un ataque, no es muy seguro estar alrededor de él. Pero yo nunca he tenido manera de salir de la casa.
Así que yo tenía que meterme en otra habitación hasta que él se calmara. Y hubiera tenido tanto valor el poder en esos momentos ir al centro comercial o visitar a un amigo en esas horas. Por cierto, mi ex esposo es un buen tipo. Solo porque él tiene o ha tenido ataques, era más la enfermedad que él lo que lo causaba. Así que solo quería decir eso porque nosotros hablamos y nos identifica la prevención de la violencia. Y esto quiere decir ayudar a que a la gente se le cubran sus necesidades. Y en los Estados Unidos no invertimos mucho dinero en la salud mental. Gracias por permitirme desviar el desvío y gracias por permitirme compartir mi historia con ustedes. Jenny, muchas gracias, Jody, por compartir tu historia tan impactante y las cosas por las que pasas todos los días. Y chica, tú sabes, yo soy neurodivergente y siempre le doy la bienvenida al que quiera desviarse un poco. Así que esto es algo de lo que me gusta del Departamento de Justicia. Quiero solo informarle a la gente que estamos llegando a el final del tiempo, pero tendremos que pasar del tiempo para los que se vayan exactamente a las 2:30 o tengan que irse, tendremos las grabaciones en inglés y en español. Así que solo quiero informarles eso. Sí, fue muy poderoso, Yori, y todos la apoyamos en este trayecto. Así que otra vez, Ricardo, muchas gracias, Yori. Les mando mucho amor. Gracias por darnos un ejemplo concreto de lo difícil que puede ser para una persona con discapacidades movilizarse y hacer sus tareas más simples o hasta disfrutar ciertos momentos con la gente a la que aman. Así que como dijo Jody, el uso del transporte público tiene muchas barreras. Escogí una referencia que enlista los detalles y los tipos de Todo discapacidades el tipo de habilidades asociadas trae con con cada cada inconveniente. inconveniente. Entonces no podemos recalcar suficiente la importancia de las aceras. Es importante poder tener acceso a una acesa, poder llegar a una estación de bus y esperar. El, el clima extremadamente frío también puede ser inconveniente, especialmente para la gente con un asma severo, por ejemplo. También puede ser difícil caminar un cuarto de milla para la siguiente parada. Entonces las personas con asma, efisemas,
o con COPD, enfermedades crónicas de los pulmones, bronquitis, pueden estar muy limitadas al echar esta caminada o estar de pie esperando el bus. También puede ser diferente seguir instrucciones, difícil seguir instrucciones. También pueden tener una inhabilidad para estar de pie, esperar. También puede haber la posibilidad de perderse, especialmente para las personas que tienen una demencia temprana. eh, También seguir instrucciones en lugares poco familiares y pueden desorientarse al viajar en bus. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Un estudio a nivel nacional, hicieron una encuesta a través de todas las personas en los Estados Unidos sobre el acceso al transporte público y se dieron cuenta que más del 60% tenía problemas para el transporte. 65% de estos individuos notaron también una prevención por estas dificultades en el transporte. Como ahorita mismo lo mencionaba Jody, te ponen un calendario bastante estrecho, citas tarde o temprano en la noche. Y finalmente, casi el 50% indican que no tienen el mismo acceso a otras comunidades, el mismo acceso al transporte que otras comunidades. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos participantes que usan el transporte público en los últimos 12 meses les preocupaba el impacto al acceso a transporte público. Entonces, estas 5 actividades comunitarias se utilizan mucho en lo que es el dominio de los transportes. Entonces, hablamos de estas 5 que son trabajo, escuela, cuidados de salud, hacer obligaciones y socialización o recreación. Y también está, claro, las actividades espontáneas. Siguiente diapositiva, por favor. También encontramos que en muchos aspectos hay muchas encontramos que hay muchas personas que están en desventaja al utilizar el transporte público. Algunos de estos individuos con estas personas se encuentran más dificultades para entrar en, en socialización, por así decirlo. Y esto, todavía no estamos hablando de la edad, que algunos también para el trabajo, para la escuela, también las gentes de origen hispano, latinos, también tienen dificultad en muchas de estas actividades. Ahora, cuando hablamos de lo que son la situación económica, hay personas con un ingreso mucho menor, 4 de estas 5 actividades de comunidades, y también hay des personas del sexo femenino, también con ciertas limitaciones o discapacidades, se sienten un poco, olvidadas en estos sentidos. Entonces, a pesar de los esfuerzos que está haciendo la ADA y el acto de rehabilitación, que esto reasura que las personas con discapacidades no sean excluidas de la participación de ningún tipo de programa o actividad especialmente fundadas por el financiadas por el gobierno. Cuando van experimentando más dificultades en el acceso al transporte y ya con dependen mucho de este transporte público, son cosas que tenemos que ir mostrándole a las comunidades, por favor. Siguiente diapositiva.
Esto pasa la mayoría de estos problemas a las áreas rurales. Entonces, en esta información dice que la habilidad de conducir un automóvil o llegar a tu casa sin dificultades eh, alivia mucho tu vida regular. Yo no puedo hacer énfasis suficiente en esto. Esto aplica casi a todos los Estados Unidos. La habilidad de poseer o conducir un automóvil ayuda mucho a la calidad de vida en general. Te da una ventaja mayor a una persona que no tenga vehículo. Entonces, en los Estados Unidos se ha dependido o depende el 85 punto por, el 88.5% depende del transporte individual. Esto aplica mucho a las áreas rurales. Las personas raramente viven en una distancia cerca o que no necesite transporte al trabajo, a las empresas, a las escuelas. También hay que utilizar es el transporte como una solución a los problemas que tenemos de movilidad. Por eso estas barreras de transporte tienen un impacto tan grande en las personas con discapacidades. Esto afecta mucho a las personas con discapacidad en la comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, en Indiana tenemos 92 condados en total. 42 son mencionados como rurales. De estos tenemos 13 condados con una alta necesidad de transporte y con un acceso mínimo. Y de estos hay 4 que no tienen ningún tipo de servicio de transporte. En estos condados, de 13 condados de alta necesidad en el transporte, como Jody nos estaba diciendo, hay que hacer planes un día antes y no hay buses que interconecten a nivel de la ciudad. Entonces tienen que esperar el bus, tienen ciertas inconvenientes a la hora de desplazarse. Entonces tienen que dedicar más tiempo a escoger el plan que van a hacer y descifrar las horas convenientes. El transporte también hay que tener en cuenta que las tarifas son económicas. También debo decir que algunas de estas mismas circunstancias deben también verse en las partes de los suburbios, donde son un poquito menos dependientes del transporte público. Entonces, si estos modos de transporte alternativo no están disponibles, personas no podrán ir al trabajo o no podrán, que no conducen, van a estar en desventaja, claro está. Van a perder ciertas oportunidades, como Jody mencionó, las limita también en sus oportunidades. Los hace depender de otras personas para poder llegar a ciertos lugares. Esto les da una limitación en su movilidad y en sus viajes. También promueve la exclusión social. Entonces, esto, esto muestra síntomas de disminuir la calidad de vida de estas personas. Por eso es tan importante administrar bien el transporte público. Bueno, le voy a pasar a Jenny para que comparta con nosotros algunas de sus experiencias en este dominio. Bueno, ok. Podemos cambiar la diapositiva, por favor. Algo que es bien importante de lo que hay que hablar también con el acto de deshabilidad para los americanos. Esta ley para estadounidenses con discapacidades, tenemos que preguntarnos quién se considera americano y quién no. Muchas veces hay
personas indocumentadas extranjeras que viven aquí, han escogido este lugar para su vida, pagan sus impuestos, viven aquí. Como muchas veces, como ya todos sabemos, no están protegidos, emigrantes sin documentos, y los emigrantes que trabajan en las granjas son personas indocumentadas. Y estamos hablando de cientos de miles. Hay muchos de estos miles viviendo en Indiana. Es ilegal en Indiana sacar una licencia de conducción si no tiene documento. Sin embargo, más de la mitad de los trabajadores de la agricultura en Estados Unidos son indocumentados. Entonces les cuesta más trabajo poder pedir o exigir derechos en, en las áreas de trabajo, y aquí el ADA se ve un poco más limitada a poder influenciar en este tipo de vida. Claro, hay muchas cosas que ya se van más por tecnicalidades, pero la ADA también trata de extenderse a todas estas personas, donde estamos un poco limitados ahora en la implementación de todas estas, para poder aprovechar las leyes que nos benefician de ADA. Entonces también pueden ser, tú sabes, llegan ya problemas donde lo detiene la policía, se involucran en problemas con ICE cuando ya son cosas de migración. Entonces, estamos buscando o creemos que el gobierno de esta manera está fomentando que las personas que no tienen documentación tengan documentación falsa, especialmente en Indiana, donde sabemos que el transporte público, especialmente en las áreas rurales, no es muy confiable. Entonces, estas personas indocumentadas tienen dificultades o no pueden sacar una licencia, pero si pasan una ley de que debemos nosotros hacer un poquito más de presión a nuestros normadores o regidores de la ley para que nos tomar ejemplos de Illinois, donde pasan ciertas protecciones para los conductores de las personas que conducen en Indiana. También se me ha hecho saber que se está organizando un movimiento sobre esta causa en específico. Especialmente hay un grupo de latinos hispanos que están aplicando algo de presión para que esta política pase. Entonces, esto es algo que nosotros definitivamente deberíamos estar empujando para que pase al 2020. De nuevo, volvemos a Ricardo. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos a repasar algunas de las soluciones y prácticas comunes. Sí, hay una cantidad de soluciones, de hecho. Una de hecho es hacer un marco de trabajo a nivel estatal. Sin embargo, las comunidades no, no, n- no están muy adaptadas a estos cambios. Entonces, especialmente cuando no existe nada de esto. Entonces hay cambios que si no necesitan hacerlos, no los hacen. Y hay muchos pasos que podemos tomar para llamar la atención y enfocarnos en esto. Una de ellas es con las agencias de transporte, las agencias locales, estatales o gubernamentales de transporte. Tratar de llevar un tipo de inventario de la infraestructura, puede ser en una hoja de Excel. Ahí podemos tener coordenadas de todas las implementaciones que se han hecho del ADA, también lo que es tiempo de mantenimiento, tiempos de cambio, cómo pueden cambiarlo. El sistema va a proveer un modo fácil alrededor de este problema y podemos ir anotando, llevando notas y a poco a poco ir
resaltando las necesidades más importantes a trabajar. Entonces, podemos hablar de un sistema en línea o cualquier tipo de sistema que sea alcanzable para que las personas puedan decir o opinar, mira, en esta parte de la ciudad, en este tipo de ciudad, en la acera de tal pueblo, encontré esta dificultad. Y de esa manera podemos ir verificando todos estos datos y manteniendo al día a las entidades gubernamentales que rigen controles sobre esto. Entonces, este sistema de reinformarnos, mantener una información de ida y vuelta entre todos, es algo que nos va a ayudar y necesitamos para poder implementar todos estos recursos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto nos trae a lo que es ya los costos y de dónde buscamos fondos. Ahora, alocar más fondos es para cubrir más estas cosas. Estadísticas dicen que el 25% de la población de los Estados Unidos reside en comunidades rurales, pero solo el 6% de los fondos federales son alocados a estos. ¿Cómo hacemos que esto cambie? ¿Cómo nos aseguramos de esto cambie? Esto lo hacemos a través de establecer nuevos mandatos o modificar los que ya existen. Tenemos que empujar esto. eh, Son como el acto de rehabilitación, el 5310. Esto podría hacer que haya una coordinación más cerrada entre las agencias locales y las gubernamentales. Y así nos irán diciendo quién está a cargo de esto, quién está a cargo de aquello, y podemos ir verificando la implementación de estos cambios. Y así vamos saliendo con las últimas soluciones a dar. Ahora, hablando de esto, yo escogí dos soluciones innovadoras dirigidas a estos problemas que estamos mencionando. Y como también se relaciona con algo de la investigación que se ha hecho, y esto va tan largo que podemos hacer, cuando hablo de algunas de estas soluciones, hablamos de algo que se llama ride hailing. Cuando hablo de esto, estoy hablando de algo como Uber. Son servicios adicionales de transporte en las ciudades que de pronto puedan mejorar un poquito la habilidad de las personas con discapacidades de moverse, planear sus eventos. Entonces, hemos oído de algunas, por ejemplo, algunas sociedades de estos ride hailing, transportes que son Uber y MB, están tratando de hacer algunos convenios para poder ayudar en estos problemas de transporte. Entonces, ustedes pueden encontrar WABs en Boston, en Chicago, en Washington, D.C., en San Francisco. También creo que hay uno con el alas de tránsito de Dallas, y creo que es un transporte que involucra vehículos como Uber y Lyft. También presta servicio a personas por un costo muy económico, creo que algo como $2 para gasolina. Es un tipo de mandato que puede realmente hacer cumplir esto y dirigirlo hacia el beneficio de de las personas con discapacidades sería una gran idea. Sin embargo, también puede que una de las barreras sea el costo. La segunda solución sería los vehículos autónomos. No sé si han escuchado bastante sobre los vehículos autónomos. Este es un tema
importante. Ahora todo el mundo está haciendo estudios, encuestas sobre lo que se piensa de los vehículos autónomos en un futuro. Y estos vehículos puede que ofrezcan un futuro prometedor para la gente con discapacidades. Pueden tal vez remover algunas de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidades. Así que s- son percibidas como más asequibles, como Uber, Lyft. Así que hay estudios que han determinado que son más seguras para ciertas personas, especialmente a personas que tienen la vista mala o personas que tienen la opción de solo sentarse en el carro y movilizarse, y ofrecen diseños de asientos convenientes que esperamos cubran las necesidades de las personas con discapacidades. Ahora, próxima diapositiva, por favor. Ahora, otros beneficios es que los vehículos autónomos pueden llegar a lugares que no llega el transporte público y otros servicios de transporte. Ya no tienen un conductor, es decir, también se puede compartir estos vehículos. Es decir, por ejemplo, podemos sacar a trabajar 4 vehículos autónomos en una zona rural y pueden servir a las personas discapacitadas. Ahí no tendrán que tener un horario fijo porque no se le está pagando a nadie por conducir este automóvil. Se maneja solo por sí mismo. Así que además también es más eficiente y mejor para el medio ambiente, porque esperamos que sean carros eléctricos. Sin embargo, para asegurarse que los vehículos autónomos se implementen de la manera correcta, el gobierno federal y las agencias estatales y también los reguladores tienen que considerar la introducción paulatina de estos vehículos. También se están desarrollando los estándares y tienen que asegurar de desarrollar los estándares de seguridad. Puede que puedan hacer cumplir los requisitos de la ADA para compartir un automóvil, o tal vez pueden hablar de cómo puedan abrir las puertas, los tamaños de las puertas, para que puedan beneficiar a la gente con discapacidades. El Estado debería regular la operación de los vehículos, incluyendo las licencias, los requisitos de seguro, los costos de tránsito, y también tienen que asegurar la equidad para los pasajeros discapacitados. Y finalmente, las ciudades regulan las leyes y las leyes de tránsito también en sus jurisdicciones y toman pasos para implementar y hacer cumplir la ADA, regulando los accesos a las rampas, a las aceras, los albergues, para que las personas con discapacidades puedan utilizar estos vehículos autónomos. Así que al hablar de vehículos autónomos, puede que el futuro esté todavía un poco lejos, pero si nos preparamos bien para ello y lo anticipamos, podría ser muy prometedor. Podría ofrecer la solución para las personas que no pueden conducir o tienen dificultades para tener acceso al transporte. Puede ser prometedor para esta gente. Ahora le pasaré a Jenny el micrófono. Me di cuenta que estaba en silencio. Hola, volví. Gracias, Ricardo, por compartir con nosotros las soluciones y las prácticas comunes. Tiene razón. El futuro a veces se siente tan lejos, pero al mismo tiempo está cerca. Así que es una recopilación de varias soluciones a las que se pueden llegar. Habiendo dicho esto, también tiene que haber un cambio cultural al que tengamos que estar
tratando de llegar el modelo médico de la discapacidad, las enfermedades crónicas y las discapacidades. Ahora, aunque se habla de que estas realmente no son los problemas, estas discapacidades o enfermedades, sino que los individuos son el problema, tenemos que tener actitudes buenas, nada de discriminación, y tenemos que tener prácticas o deshacernos de prácticas que discriminen a la gente con discapacidades y que nieguen el acceso. Próxima diapositiva, las limitaciones de la ADA es que realmente no está basada en la justicia para los discapacitados. Aunque es una solución legal, no resuelve ni reconoce completamente las actitudes sociales hacia la gente discapacitada, pero el Departamento de Justicia entiende completamente que la supremacía capacitista y el privilegio de los blancos también lleva a una multitud de sistemas oprimentes. Próxima diapositiva, por favor. Ahora las discapacidades entre los derechos para los discapacitados y la justicia para los discapacitados es que los derechos para los discapacitados tienen que ver con el trabajo dentro del sistema legal para asegurar los derechos individuales. Sin embargo, para poder acceder a estos derechos, la persona discapacitada tiene que tener conocimiento de que tiene el derecho a tener estos derechos y tienen que luchar por ello. Así que en la base de estos derechos de discapacidad, realmente y en la estructura realmente resalta a los que pueden obtener el poder a través de recursos legales, un privilegio que muchos discapacitados no pueden acceder. Hay personas indocumentadas o las comunidades de color que no pueden acceder a estas cosas. Vemos la marginalización. Próxima diapositiva, por favor. Ahora hablando de las diferencias entre los derechos de los discapacitados y la justicia para la discapacidad, es que los derechos para los discapacitados solo se enfoca en la legalidad, en el tema legal, en las políticas, trata los síntomas de la discriminación, pero realmente no las causas del capacitismo realmente, que está fundado en la supremacía blanca, en la patriarquía y este tipo de cosas. Pero la justicia para la discapacidad es una estructura de trabajo interseccional que se intersecta y trata de remover los sistemas opresivos y el capacitismo. Es interdependiente y anticapitalista, interseccional. Próxima diapositiva, por favor. Última diapositiva de nuestra presentación. Y aquí realmente quiero terminar ese reinvertir en los sistemas que dan vida mejorando nuestra infraestructura. Como decía Yori anteriormente, el trabajo para impedir o en contra de la violencia es caro. Sabemos que tenemos que reimaginarnos unos nuevos sistemas pensando en el siglo XXI, enfocado en los derechos humanos, respaldando nuevas prácticas de policías y otros sistemas que siguen oprimiendo, aislando y estigmatizando a otras personas. Ya estas no son ideas concebibles ni soluciones concebibles para nuestros problemas sociales. El capacitismo realmente no habla de cambiar o construir, sino construir, sino, no habla de cambiar, sino construir una nueva realidad en el que las personas en nuestras comunidades tengan las herramientas que necesitan para prosperar. Las ideas y los testimonios de las personas
interseccionalizadamente oprimidas, necesitamos escuchadas para saber lo que deseamos y merecemos. Y finalmente, pero no menos importante, nuestros correos electrónicos. Voy a ponerlos en el chat y también la financiación de este taller virtual a través del CDC y el Departamento de Salud de Indiana. Estas publicaciones no reflejan necesariamente las políticas del Departamento de Salud o el Departamento para el Control de las Enfermedades y Prevención de Enfermedades. Muy bien, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias por su paciencia el día de hoy, ya que tomamos más tiempo del esperado. Apreciamos que todos hayan venido el día de hoy, hayan escuchado, hecho preguntas, todo eso. Así que poner los correos electrónicos en el chat y también quiero dar un gran agradecimiento a Ricardo, a Jody, por trabajar en este proyecto conmigo. Disfruté trabajar y presentar con ustedes. Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien. Habiendo dicho esto, voy a poner los correos electrónicos en el chat y vamos a terminar. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, definitivamente. Mándennos sus preguntas por correo electrónico. Gracias a todos.